Terminó el primer clásico de la temporada y parece que la ola de reacciones y consecuencias del clásico al menos nos van a durar unos cuantos días. Voy a compartirlo con mi compañero Juanjo Rivero. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Pues de resaca de ese clásico que nos deja muchas cosas por ver en este devenir de la liga, nos deja muchas consecuencias y nada, ganas de analizarlo un poco contigo. Lo comentaba un poco Que en la por- introducción, clásico que ya llegaba salpicado, llegaba caliente por esas declaraciones de Lamine Yamal, que luego durante el transcurso del partido sucedieron cosas, el cambio de Vinicius, la reacción del brasileño con Xavi Alonso, los dimes y diretes de los jugadores y ya pues, para, digamos, culminar las dos tanganas, ¿no? Tras la expulsión de Pedri y luego al término del encuentro. Ya os digo que dentro de todo lo que es la información deportiva vais a tener clásico para rato durante esta próxima semana, porque recordemos que tanto Real Madrid como Barcelona tienen periodo de asueto, ya que no disputan la Copa del Rey, que es justo la competición que tenemos en esta semana. Yo, si queréis encontrar aquí un refugio de información, vamos a intentar centrarnos en el plano deportivo. Juanjo, si te parece bien, porque ya os digo, creo que del resto vais a encontrar, además, periodistas que lo hacen mucho mejor que nosotros, que van a saber, bueno, pues moverse con ese barro mucho más cómodo de lo que hacemos nosotros y nos vamos a centrar un poco en el partido. Y si te parece, a modo de ahora te pediré que rescates un titular del encuentro, pero así a modo general, una victoria del Real Madrid en este clásico que se decidió por ese 2-1. Comenzó el partido con ese gol de Kylian Mbappé para darle ventaja al Real Madrid. Al filo del descanso, un poquito antes, en el minuto 38, empata Fermín tras un error defensivo de Arda Güler y una buena recuperación de Pedri cerca del área de Thibaut Courtois. Y justo antes del descanso hay una reacción rápida del Real Madrid con ese gol de Jude Bellingham en una buena jugada donde fueron protagonistas los dos centrales del Real Madrid, tanto Eder Militao como Dijkhuizen, para cargar el área de Chesney. A partir de ahí nos encontramos una segunda mitad donde el balón fue del Fútbol Club Barcelona, donde propuso algo más, pero un poco, y ya vamos ya a esas dudas que nos genera el Barça últimamente en el juego y también esa falta del Real Madrid de mordiente, de colmillo, ¿no? Para quizás haber resuelto el partido un poco antes. A modo de titulares, Juanjo, ¿con qué te quedas tú de este nuevo clásico, de este primer clásico de la temporada 25-26? Bueno, yo dejaría un titular que el Madrid refuerza su liderazgo a pesar de una mala segunda parte, o podríamos decir algo así. Creo que vimos un Madrid muy superior en la primera mitad, donde el resultado podía ser mucho más abultado. De hecho, yo lo decía al descanso que creía que podía haber incluso goleada en esa segunda parte. Pero bueno, un Madrid bastante flojo en la segunda mitad y un Barça que sí dominó en esos minutos, o durante muchos minutos de esa segunda parte, pero que tampoco creó nada de peligro. Y creo que ahí está, ese punto me parece que hace ver que el Barça está peor de lo que pensábamos. O sea, yo ya venía pensando que el Barça estaba peor que el Madrid y que defensivamente cometía muchos errores, era muy débil, pero el tema es que ahora, donde el Barça tiene más fuerza, que es en el ataque, tampoco se le ha visto bien, por lo menos en este último partido, y apenas generó nada al Real Madrid, ¿no? Más allá de ese gol que, como dices, también viene fruto de un error. Creo que hay alguna otra parada de Courtois, pero en la segunda parte no es capaz de encontrar ningún hueco ni ninguna posibilidad de llegar a la portería blanca. Así que creo que me deja bastante preocupación ese ataque del Barça también, en este caso. Si te parece, empezamos fase por fase de partido. Empezamos con la primera mitad. Bueno, hay que hablar un poco también de Moviola. Si te parece, además me la quito rápido de en medio. Penalti de Lamine Yamal a Vinicius en el minuto 2. ¿Te parece penalti? Sinceramente, no lo sé. O sea, me parece una jugada muy Yo gris. estoy igual Creo que tú. que es que, o sea, entiendo que quita la jugada porque es verdad que es como que Vinicius pega a Lamine, pero claro, Lamine tampoco toca el balón, entonces no sé realmente como normativa
que es lo correcto. Sí que veo en muchos sitios y el propio CTA diciendo que acertó en todas las acciones el árbitro. Entonces, no lo sé, a mí me parece muy gris la jugada, la verdad. No sé si mojarme. Yo tampoco termino de entenderla, la verdad. Sinceramente no me parece relevante Hubiera sido importante, evidentemente, en el minuto 2 hubiera sido un golpe psicológico importante, pero francamente a mí me pasa un poco igual que a ti, ¿no? No es una cuestión tampoco de entendimiento ni de nada. A mí me parece que ese pie de Lamine Yamal ahí no es ganar el espacio, ¿no? Como han intentado también defender algunos. Claro. A mí me cuesta pensar que está ganando un espacio. Yo en primera instancia pensé que lo anulaba porque tocaba el balón Lamine, lo cual sí, para mí Ah, se hubiera justificado eso. voy a decir una cosa. Da igual lo que hablemos porque era fuera de juego de Vinicius en el inicio de la jugada, por cierto. Que esto no se revisó, pero luego lo he visto. Bueno, lo vi en archivo VAR, la verdad. Que no sé, a mí sí que me parece que tiene cierta fiabilidad. Y era fuera de juego de Vini al inicio de la jugada. En cualquier caso, lo que se revisó fue el penalti. Como digo, yo Sí, sí. comparto también tu opinión. A mí es una cosa que si nos dicen, o sea, si lo ve un árbitro de VAR y un árbitro de campo en pantalla y dictaminan que no es penalti, pues debe ser que no es penalti. Pues ya está, hasta ahí llegamos, ¿no? Luego hay un gol anulado a Kylian Mbappé en el minuto 12, un golazo de Mbappé. Ahí ya, pues es una cuestión de es un salto al vacío, ¿no? Con este tema de los frames. A mí me parece que es demasiado justo para dictaminar un fuera de juego. Pero bueno, hay que decir que esto no es la primera vez que sucede ni en esta temporada ni en las anteriores, ¿no? Son fuera de juego milimétricos en los cuales pues no nos queda otro que creer en esa tecnología. No sé tú cómo lo ves. Yo es que creo poco en el semiautomático porque pienso que también es manipulable por lo que dices del frame, de que es complicado elegir el frame exacto. Y luego también la imagen que te ponen, pues al final siempre son los muñecos que suelen estar en posiciones irreales que no están. También hay O sea que un toque Fermín Arda que no queda muy claro. Y de hecho en las imágenes no se termina de ver quién es el que golpea, si Arda o Fermín. Eso ya es un poco, ¿no? Es un poco según a la óptica de quien lo vea, pero Fermín la toca seguro. La duda es si la toca Arda, sí que hay una imagen parada donde sí se ve o sí parece que hay contacto, pero es verdad que la imagen en movimiento me deja bastantes insisto, dudas. un salto al vacío. Pero bueno, es Sí. este fútbol nuevo que tenemos en el cual pues este tipo de cosas pasan, que ahora lo veremos en la segunda mitad, que es también ese penalti de Eric García, ¿no? Que pues, prácticamente es exactamente lo mismo. Son consecuencias de un nuevo fútbol, en el cual todo se rearbitra después con una cámara de televisión. En cualquier caso, a pesar de estos dos chascos iniciales, el Real Madrid consigue ese gol de Kylian Mbappé en una jugada muy buena, trenzada por parte de Bellingham, con un gran pase a Kylian Mbappé, y diría de las pocas ocasiones en las cuales Kylian Mbappé es capaz de ganarle a la espalda, en este caso a Cubarsí, que ya aventurabas tú que iba a ser una de las grandes facilidades que iba a tener el Real Madrid. Sin embargo, no lo explotó del todo bien. Sí, sí, es correcto. Yo pensaba que el que realmente iba a hacer daño en este partido era Mbappé con esos balones. Y no se vio tanto. De hecho, no fue un buen partido del francés, que luego además No, falló el penalti. De hecho, realmente el ataque del Madrid donde hizo más daño fue con Vinicius, que para mí fue el mejor del partido. Y, y sí, no encontró esa oportunidad que creo que era la mejor para Madrid. Es cierto que pienso que el Barça está trabajando eso. Ya decía que me gustó que Flick hubiera repetido el 11 frente al Olympiacos, a pesar de que esperábamos rotaciones. Em, Creo que bueno, que logró frenar de cierta forma al francés, a mí a pesar de que el Madrid sobre fue todo superior. sobre todo lo que me parece que la tensión competitiva de enfrentarte al Girona o algún equipo similar no es la misma que cuando juegas a un clásico. Creo que ahí el Barça estuvo mucho más atento a que todo eso no sucediera. En ese momento de partido no encontramos tampoco una diferencia abismal en cuanto a posesión, y sí que se empieza a notar un poco esa cercanía del Real Madrid para poder hacer daño a portería, pero en aquel momento estamos enseñando estadísticas del partido donde vemos que el Barça acabó con una posesión cercana al 70%, con 637 pases por la posesión del Real Madrid, que fue del 31%, con solo 272 pases. En aquella fase del partido, aquello no es tan exagerado, ¿no? Yo creo que eso se abulta mucho más
en la segunda mitad donde el Real Madrid claramente decide darle el balón al Fútbol Club Barcelona. Hasta aquel momento también las ocasiones del Barça en cuanto a la portería de Thibaut Courtois no son excesivas. Yo veía al Real Madrid muy cómodo en ese partido, como tú bien decías, haciendo mucho daño en banda izquierda, sobre todo con Vinicius. Creo que Jude Bellingham hizo un buen partido. Y muy perdido Arda Güler, que va a ser nuestro siguiente protagonista. Arda Güler baja un poco al centro del campo a recibir, a darle soluciones al equipo. Y precisamente acaba metiéndose en un lío, el cual aprovecha Pedri, roba balón, rápidamente llega a Rashford, que da una asistencia perfecta para la entrada de Fermín López, lo cual supone el empate, como decimos, y parecía que iba a ser con lo que se iba a ir al descanso del FC Barcelona, en lo que hubiera sido pues un resultado bastante positivo para el conjunto de Hansi Flick. Cuéntame un poco. Sí, sí, es cierto que no vimos al mejor Arda. Bueno, entiendo también es un chaval joven, pocos clásicos. Creo que se esperaba más de él. Lo está demostrando para mí durante la temporada. Venía siendo uno de los mejores. Pero quizás ahora también un poco eclipsado por el regreso de Bellingham, que también estuvo bien. Y quizás pues con una versión mejor de Arda, creo que el Madrid podría haber hecho aún más daño al Barça, ¿no? Y quizás, bueno, puede ser que una de las claves del partido sea esa, sea que el turco no estuvo a su mejor nivel o estuvo también quizás pues frenado por el centro campo del Barça también. El que sí lo estuvo Eh, fue Juanjo Fermín, que ha sido. mm, Está siendo ahora mismo de lo más convincente que tiene este Fútbol Club Barcelona, ¿no? Se le vio con ganas, se le vio incisivo, se le vio presionante, un poco. Yo creo que incluso del centro del campo de arriba del Barça, el jugador que tuvo más orgullo, ¿no? No solo por ese gol, sino porque siempre que tenía oportunidad tiraba. Es verdad que no estuvo acertado en el resto de ocasiones, pero el gol es muy bueno. Y de un Fermín que demuestra que está en forma. Son 4 goles esta última semana. sí, a ver, es un chico con mucho gol, ya lo ha demostrado en otras ocasiones y a mí lo que me gusta es lo que dices, que no para de intentarlo, no para de presionar. Creo que es una de las claves a las que debe agarrarse el Barça para mejorar en esa presión en campo contrario que tanto le dio la pasada temporada. Pues debe centrarse un poco en Fermín y en que el equipo pues le siga, ¿no? Que eso quizás es lo que falta un poco, ¿no? Que también los extremos, el propio punta, pues sigan a Fermín en esa presión. Y de nuevo, pues eso, volví a demostrar que es un jugador para seguir en el Barça y que puede estar en la élite, o si no lo está ya. Seguimos con un poco con las estadísticas que nos encontramos dentro de esta pestaña que nos muestran los compañeros de Bisoccer. Yo antes de eso quiero hacer un breve aparte porque sí que es verdad que tengo reservada para la segunda mitad del partido hablar un poco de Pedri y de Lamine Yamal, que para mí fueron las grandes decepciones del partido, junto con Kylian Mbappé, que ya lo ha mencionado Juanjo, que pese a marcar, fallar ese penalti, pero para mí no estuvo a su nivel, ¿no? Y, y es hablar un poco de Bellingham y de Camavinga, ¿no? Camavinga fue la sorpresa en el 11 de Xabi Alonso, creo que le salió bastante bien. Yo la verdad que no apostaba mucho por el francés, pero sí que es verdad que le dio mucha credibilidad al centro del campo del Real Madrid. Creo de hecho que el hecho de que el Barcelona no estuviera bien, aparte por sintomatología propia, fue también por esa muralla que construyó en el centro del campo, donde, como decimos también, Bellingham no solo estuvo bien en el plano ofensivo con ese gol de asistencia, sino también estuvo muy bien en el centro del campo en la disputa de duelos frente a Frenkie, frente a Pedri, y eso al final acabó dándole mucho al Barça, ¿no? Al Real Madrid con respecto al Barça. Hablamos de las paradas del portero, ¿no? Hizo 4 Courtois, 9 intervenciones de Chesney, también vemos los disparos, ¿no? 7 bloqueados en este caso del Real Madrid, lo cual demuestra que estuvo muy enchufada la defensa, con un Militao que para mí fue el hombre del partido, y con otros 4 disparos bloqueados por el Fútbol Club Barcelona. Y también en cuanto a tiros a puerta, sí que es verdad que hubo más tiros a puerta por parte del Real Madrid, 10 con respecto a los 6 del Barça. Pero sí que es verdad que los 10 del Madrid se tradujeron en 9 paradas de Chesney, que precisamente venía bastante, no criticado, pero un poco ya, pues que no se esperaba demasiado, pero cuajó un buen partido. Sí, la verdad que al final podemos decir que Szczęsny salvó la goleada del Madrid, aparte para ese penalti, que era clave, sobre todo el minuto que era, y daba todavía pues esperanzas al Barça de poder empatar en esa segunda mitad. Y lo que comentabas de Bellingham y Camavinga, pues gran acierto de Xabi Alonso en este caso, ¿no? Camavinga además que venía sin rodaje. Bellingham, que seguramente estaba con ganas
de hacer un gran partido después bueno, que fuera criticado en ese derbi contra el Atleti. Estaba claro que no era ese momento de Jude porque venía todavía sin ritmo. Ahora una vez que había sumado bastantes minutos, pues demostró el gran jugador que es. Que poco podemos decir de Bellingham, que es otro jugador que a pesar de la gran calidad que tiene y de lo que puede hacer en ataque, como dices tú, es un jugador también que en lo físico es brutal, defiende, te roba, te gana muchos duelos y bueno, demuestra pues un compromiso que en grandes jugadores, en estrellas podríamos decir, a veces cuesta, pero Jude lo tiene y Camavinga pues que también estuvo bien, ¿no? Ya cuando no le pones de lateral izquierdo que ha Sí. tenido que jugar en alguna ocasión, recuerdo algún clásico salir bastante criticado por eso, pero claro, no era su posición y ayer pues volvió a hacer un gran partido y lo que se espera de él, ¿no? Que quizás llevaba bastantes meses entre lesiones y quizás algún mal encuentro que estaba discutido, pero bueno, vuelve a ganar un nombre Xabi Alonso para la rotación. Al descanso nos vamos con ese gol de Bellingham, pase de Militao, que cargan bien, como decimos los dos centrales del Real Madrid, ese centro al área. En ese caso, y hablamos del que para mí es protagonista de la primera mitad, es también una jugada de fe de Vinicius, porque realmente él regatea, se va hasta el fondo, hasta casi el córner, y mete un pase que lo aprovecha muy bien, como decimos, Bellingham. No sé si preguntarte por la moviola, de esa posible falta que piden de Kubarsi-Hausen. A mí me parece un poco absurda de no haber siquiera jugado mucho a fútbol, pero bueno, te la tengo que preguntar. Ya que te he preguntado por las anteriores, hago lo propio con ese salto Nah, de Dinhausen y... al final el tema de los brazos en los saltos, pues, todo el mundo al final salta con los brazos levantados, Cubarsí llega por detrás, yo creo que llega además un poco tarde, o sea que o sea, me parece que no, o sea, que es correcta la acción y que no debe ser anulado el gol. Con eso, como digo, nos vamos con una primera parte donde el Real Madrid tampoco ha estado convincente en juego, sí que ha demostrado que le puede con muy poquito generar ocasiones al Fútbol Club Barcelona, se va con victoria 2-1. Bueno, pues digamos que corrigiendo esa sorpresa del gol de Fermín, a tenor de lo visto en el terreno de juego y con un protagonista, con varios protagonistas, ¿no? Pero bueno, yo sobre todo quiero destacar a Vinicius Junior en esa primera mitad como martillo pilón del Real Madrid por esa banda izquierda, y también lo estoy hilando mucho para que lleguemos al minuto 70, ¿no? Que es cuando precisamente Vinicius Junior es cambiado, ¿no? Nos vamos a la segunda mitad y ahí lo que yo noto, al menos en mi punto de vista, es que Xabi Alonso, digamos que quiere mantener un poco lo vivido en la primera mitad, pero claro, el equipo lo hace con mucho menos intensidad y apuesta por darle el balón al Fútbol Club Barcelona en áreas donde el Barça no va a generar peligro. Sobre todo en esa defensa, un poco en ese bloque medio, donde Pedri no es tan relevante, evidentemente cuando está en posiciones adelantadas. Y aquí voy con los dos primeros protagonistas, ¿no? Ahora hablaremos de Pedri, pero quería rescatar primero el nombre de Lamine Yamal. Antes ya me la has tirado con el lateral izquierdo, también lo podemos hilar un poco con Álvaro Carreras, que para mí hizo un partido tremendo. Pero aparte de hacer un partido tremendo, es que, y yo aquí rescato, ¿no? El tema de Lamine Yamal, y es fundamentalmente deportivo. Yo creo que Lamine Yamal no está recuperado físicamente, igual no está ni al 60-70%. Y me di cuenta sobre todo porque a Lamine, desde que le estamos viendo como profesional, lo que le vemos es que siempre lo intenta. O sea, Lamine Yamal es de coger el balón y arriesgarse, y si la pierde y no pasa nada. Pero es que ayer yo le vi que ni lo intentaba. De hecho, para mí algo clave es que Flick, sin atreverse a sacar a Lamine del campo, porque ya vimos que en una que tuvo estuvo a punto de darle el empate a Koundé, o sea, porque tiene esa pierna que es maravillosa, no lo quitó del campo, pero lo puso en el centro del campo para intentar dar juego. O sea, Lamine ayer, para mí, no está físicamente seguramente ni al 70%, y entonces empieza a pensar en esa pubalgia que le ha tenido fuera durante semanas. Sí, además, aparte del juego, lo que dices, no encaró, no recuerdo que encarara en algún momento, cogió el balón y iba para atrás. También es cierto que se veía ese intento de meterle dos hombres, ¿no? A la hora de esa ayuda a Carreras, que también el Madrid lo supo ver bastante bien, pero es que a la mínima Lamine intentaba el pase atrás o el pase al lado y ya está, y meterse por dentro ya en ese final del partido. Creo que Flick, bueno, le deja un poco a Locic campeador, ¿no? Por decir, bueno, por si me hace alguna jugada de magia, estamos solo a un gol
y se inventa algo jugando en una especie de media punta o con total libertad por todo el campo y ya está, ¿no? Pero estaba claro que encarar no podía, que ante un buen Carreras que volvía a ganarle la partida. Y yo lo habría cambiado, la verdad. Pero bueno, entiendo ese intento en el que tampoco tiene Tampoco, en el tampoco tenía banquillo. banquillo, claro, es que Claro, no. no tenía nadie en el banquillo que te fuera a cambiar el partido. Metes a Bargi, que sí que quizás puede romper la defensa en algún momento, y le dejas un poco con esa libertad. Pero estuvo muy mal, se le vio además en muchísimas ocasiones, que además que me fijé en ello, de ponerse así, ¿no? Brazos en jarra, tocarse la pierna, estirar, o Sí, sea que yo creo estirar. Es que que tenía molestia. lo hemos Yo creo que en comentado el ya descanso probablemente le infiltrara, y que era el último que iba a decir. lo hemos comentado ya, la pubalgia es complicada, una lesión que es difícil porque además tú puedes estar toda la semana bien, como ha sido el caso de Lamine, y luego llega el partido, te metes 3 4 sobreesfuerzos y ese dolor que tú has venido conviviendo con él, de pronto aparece de nuevo. Entonces es una lesión que es difícil y además una lesión que está vinculada a su recuperación al descanso. Máxima en un jugador de su juventud, ¿no? Entonces yo sí creía que había una pubalgia, no sé hasta qué punto, pero yo después de verlo de ayer sí que es verdad que tengo claro que ahora mismo el Lamine Yamal que estamos viendo esta temporada no está al 100% físicamente y eso es un jugador que cualquier jugador lo nota, ¿no? Además me gustó un detalle que precisamente lo voy a hilar con ese cambio de Vinicius también, si lo queremos comentar, y es Vinicius Junior donde los primeros 60 minutos ayuda una barbaridad a carreras. De hecho hay 3 4 5 balones que le roba Vinicius a Lamine en esa ayuda de segunda, ¿no? También a Koundé lo tiene bastante bien vigilado. Y entre el 60 y el 63 se producen dos acciones donde Vinicius baja caminando. Seguramente también fruto del agotamiento, pues estaba. Y también porque muchas veces creo que. Y ahí es lo que pasa, claro. Entra en conflicto un poco lo que piensan los jugadores en el campo con lo que piensan los entrenadores, ¿no? Claro, Vinicius dice: si yo me espero, si yo me quedo aquí, me aguanto las carreras que tengo para correr arriba, puedo reventar el partido, ¿no? Además, sobre todo estamos viendo que a raíz, que no lo hemos comentado, ¿no? Pero a raíz del penalti fallado por Kylian Mbappé, para mi punto de vista, Mbappé desaparece del partido. O sea, ahí a nivel psicológico, no sé, o a nivel psicológico, o de ocasiones, o lo que sea, o a nivel moral, mental, Kylian Mbappé baja un poquito prestaciones, ¿no? Y que yo, por cierto, esperaba otra reacción del Barça más fuerte después del penalti, ¿no? Porque es como un golpe moral importante también a favor y tampoco la vi, ¿no? Pero hay un par de acciones donde baja, ¿no? Donde baja un poco ese rendimiento defensivo y es donde entra en escena el cambio de Rodrigo. ¿Por qué? Principalmente para vigilar a Koundé y para intentar ayudar en tareas defensivas a Álvaro Carreras, ya que Vinicius había bajado muchas prestaciones. ¿Qué te pareció el cambio? Ya, evidentemente, la reacción no, porque creo que tanto los dos pensamos como que ese tipo de reacciones no deben dar a lugar. Pero yo, fíjate, yo ayer pienso que Xabi Alonso se equivoca. La verdad, creo que se jugó el partido, francamente. Sí, vamos, yo lo he dicho que para mí había sido el mejor Vinicius y creo que se equivoca en el cambio. Yo creo que es un partido para dejar a Vinicius sobre el campo, se le veía bien, se le veía haciendo daño. El Barça acaba con una defensa totalmente extraña, con muchos cambios, porque lo que decíamos antes que no tenía más y creo que ahí Vinicius podría haber hecho daño. Si llega a empatar el Barça después de ese cambio, Xabi Alonso se mete en un problema bastante gordo y creo que habría sido muy criticado, porque ¿Cuál es la, al cuál es final la mejor ocasión del Barça después de ese cambio? no me acuerdo, la verdad. No sé si llegó a tener mucha Un, oportunidad. un balón de Lamine Yamal desde un poco desde el costado izquierdo El, a el, la, del a la est- entrada. eh, A la el entrada pase de. exterior a Ferran, ¿no? No, a la entrada de Koundé, que Ah, entra, controla con el pecho en lugar de rematar, porque le viene muy bajito el ah, balón. cierto, cierto. En esa entrada de Koundé, el jugador que le está persiguiendo es Rodrigo, que se despista. Mm. O sea, entiéndeme, yo entiendo a Xabi Alonso que ahí para mí es conservador. Por eso ahora irá un poco a conclusiones, ¿no? Xabi Alonso es conservador y al final le acaba saliendo bien, porque consigue los 3 puntos, que era lo que pretendía. Pero, pero creo que muchas veces, o sea, tenían la oportunidad de seguir intentando rematar el partido, ¿no? Y ahí lo que se decide es lo contrario. Se decide, de hecho, a mí al final el Madrid como acaba, que es con Brahim, Gonzalo y Rodrigo, yo sinceramente sigo pensando que Xavi tomó muchísimos riesgos durante el partido y en la ejecución de cambios, que es algo que a mí no me está gustando el técnico, ¿no?
Dicho lo cual, evidentemente, pues no, tampoco comparto la reacción de Vinicius, aunque puedo llegar a entenderla, sobre todo ayer, ¿no? Por cómo se estaba produciendo el partido. Dicho eso, Juanjo, ya llegamos a la conclusión del encuentro porque no hubo ocasiones claras para ninguno de ambos, de los dos equipos, y el partido llegó a ese final con esa expulsión anecdótica de Pedri por doble amarilla, expulsión también clara que produce una tangana, luego tangana y dimes y diretes que ya no es tanto lo nuestro. La cuestión es, y ahora hablaremos del Real Madrid, pero del Fútbol Club Barcelona, ¿extraes alguna consecuencia positiva o negativa? Me refiero, tú venías aquí un poco con ese contexto de decir, oye, me deja muchas dudas el Barça. Según tú ayer, ¿esas dudas se han acrecentado, se han mantenido o se han reparado? No, para mí han acrecentado por lo que te decía, porque bueno, en defensa me las sigue dejando, pero es que ahora me las deja en ataque. El no ser capaz de crear más oportunidad ante un Madrid que claramente no estaba bien. Es cierto que obviamente te deja el balón porque también le interesa y ahí se sienten cómodos, pero no eres capaz de crear peligro más allá de verdad esa jugada que decías de Koundé. Y es que poco más. Entonces, en tantos minutos no hacerle daño al Madrid, creo que difiere mucho de la versión del Barça del año pasado, que como dices tú, con ese penalti, yo creo que el Barça del año pasado te come vivo, vamos, en esa segunda parte, como un soplo un soplo de energía en ese momento, ¿no? Así que me deja mucha Bueno, duda. Obviamente tiene jugadores por recuperar, sobre todo el tema Rafinha también me preocupa mucho porque ante un Lamine Yamal mermado necesitas al mejor Rafinha y tampoco estaba bien antes de la lesión y aparte suma esa especie de recaída. Entonces, bueno, sí, me deja muchas dudas. se ha Veo apuntado, un año complicado. se ha apuntado mucho a las bajas del Barça, pero quitando a Rafinha, ¿crees que algún jugador en el dique seco hubiera sido titular en este partido? Claro, yo lo que veo es un buen 11 del Barça. Me parece que tenía un 11 normal, un 11 para competir contra el Madrid perfectamente, que sigo pensando el Madrid tiene mejor equipo. Pero el problema es que te deja mermado en los cambios. Pues yo creo que, hombre, al final el tener jugadores como Olmo, aunque no está bien de suplente, o haber tenido a Rafinha o haber tenido a Lewandowski, por lo menos te dan posibilidades de cambiar algo en el partido. Y creo que no lo tenía. O sea, sí que las bajas me dejan por ahí, que no tiene posibilidades de cambiar demasiado. Pero el 11 titular sí que es un 11 correcto, como para haber hecho más. Por cierto, me quedo con un detalle del Barça. Se ha romantizado mucho, e incluso se han escrito líneas esta semana sobre la posibilidad de que Araujo haga una reconversión a 9. Se han escrito en serio, ¿eh? O sea, yo he leído una pieza en la que se hablaba de que Araujo con 18 años era delantero en Uruguay. Sí, O sea, eso sí. alguien realmente ha pensado la opción de... Me refiero, cuando utilizas esa opción para cargar un área, como la semana pasada ante el Girona, está muy bien. Pero recuerdo una ocasión justo ayer con Araujo en banda izquierda, casi jugando de extremo, donde le toca regatear y de verdad, en serio, no podemos ser así. O sea, lo digo sinceramente. O sea, no se puede romantizar el hecho de que un defensa pueda jugar de delantero así como norma, y menos en un Fútbol Club Barcelona. O sea, vamos a ser serios. No, es una opción desesperada. Ya Ya, ya, está. pero no, yo escuché líneas en serio, ¿eh? Como una Sí, solución para bueno, este año, ¿eh? bueno, pues quien lo esté me parece que está un poco loco, ¿no? Sí, vivió. Creo que tiene Vivimos. otras opciones mejores, ¿no? Prefiero poner un canterano de extremo, un Tony en banda o el propio Dro que puede jugar en banda y poner en punta a Rashford. Y tienes al propio Es que Ferran ahora mismo, o sea que tienes otras opciones. yo acabo con la parte del Real Madrid y me hago yo a mí la misma pregunta que te he hecho a ti. ¿Se acrecentan mis dudas? ¿Se mantienen? ¿O se nublan, ¿no? ¿O se reparan? En mi caso se mantienen las mismas dudas del Real Madrid. A mí no me... Yo creo que Xabi Alonso jugó por momentos una ruleta rusa, sobre todo en la segunda mitad. Yo creo que el Real Madrid tiene potencial para mostrar otro tipo de fútbol con mucho más control en un partido así. Y a mí la toma de decisiones, sobre todo desde el banquillo en cuanto a los cambios, a mí no me terminó de seducir. Creo que el aspiracional del conjunto blanco tiene que ser mayor. Y sobre todo mis dudas son no en cuanto a la liga. El Real Madrid tiene ahora mismo una ventaja de 5. Seguramente el gran objetivo de Xabi Alonso este año es conseguir el título de la liga. O sea, sabemos que es lo que normalmente da la continuidad a los proyectos en Madrid y Barça, que es conseguir la liga. Eso te suele dar
un año de vida más seguramente, una vida extra. Y creo que va a ser el gran objetivo y que la Liga eso, pues quitando los partidos contra Barça o Atlético de Madrid y algunas salidas difíciles como Mestalla y tal, te tiene que dar de sobra para ir farmeando puntos y poder luchar el título en las últimas jornadas. Dicho eso, y tenemos en breve una muestra contra el Liverpool, a mí el Real Madrid me sigue generando muchísimas dudas en cuanto le toque disputar partido contra equipos grandes, y la victoria 2-1 en el Santiago Bernabéu contra el Barcelona para mí no repara ninguna de esas dudas, sino que las mantienen. Así que nada, continuemos. Esto ha sido todo sobre el clásico y nos vamos a nuestra siguiente sección. En este caso vamos a pasar por otro de los grandes encuentros que nos deja nuestro fútbol. Vamos a hablar del Derbi vasco. Y en cuanto al derbi vasco, Juanjo, pues Real Sociedad Athletic no llegan en su mejor momento, todo hay que decirlo, pero estamos ante uno de los grandes partidos que nos deja nuestra competición. En este caso se disputará en Anoeta. Será concretamente este próximo sábado, en un buen horario, ¿eh? Son las 6:30 de la tarde, si no me equivoco. Y un partido, como decimos, donde la Real Sociedad llega en posiciones de abajo, aunque ahora un poquito más fuerte con esa victoria esta última semana frente al Sevilla en casa. Y el Athletic Club lo hace, ya lo comentábamos en el podcast de Jornada Perfecta la semana pasada, que clasificatoriamente no está mal, pero en cuanto a sensaciones, parece que se le está haciendo larguísimo, ¿no? Esa Champions League. Sí, desde luego un Athletic decepcionante viendo su versión del año pasado. Está dejando muchas dudas. En Champions es cierto que había venido rotando bastante y aún así luego en Liga tampoco tenía grandes resultados. Esta semana sí que, bueno, cambió un poco el chip y tuvo un once bastante titular en Champions. Por fin logró su primera victoria, aunque dejó algunas dudas, sobre todo la primera parte, con bastante fallo de cara a gol. Y volvió a caer en casa, esta vez ante un Getafe que sabemos que siempre te complica las cosas, siempre a cualquier rival, pero me deja muchas dudas. Se está empezando a complicar el que juegue Champions la próxima temporada y creo que a principio de temporada todos habríamos situado al Athletic en esa posición. Así que, bueno, vamos a ver si logra despertar en el derbi. La Real Sociedad, que sí que tiene un jugador bastante en forma, doblete esta última semana, que es Mikel Oyarzábal. Parece que se asienta un 11 sin cubo, que sigue teniendo molestias en el tobillo. Y una de los jugadores sorpresa, o de los jugadores que pueden aparecer en el 11, es Carlos Soler por la lesión de Ángel Herrera, que va a estar otras tantas semanas fuera, ¿no? Un Ángel Herrera que se lesionaba mucho en el Girona y que evidentemente se va a lesionar mucho en la Real Sociedad, porque ya lo hemos visto con casos como el de Dani Olmo o incluso el de Camavinga que comentábamos hace poco. Es que normalmente esto no engaña, ¿no? O sea, cuando un jugador tiene una propensión a lesionarse o hay un cambio drástico en su comportamiento futbolístico y fuera del fútbol, o es que esto es muy habitual, ¿no? Y en cuanto al Athletic Club, lo que vemos sobre todo es la recuperación de ciertos hombres arriba. El otro día pudimos ver la primera titularidad de Nico Williams, que no fue suficiente, pero por contra van a perder a Iñaki durante varias semanas, no va a estar en este derby, y luego están muy atentos a la situación de Aymeric Laporte, que también tiene pinta que se va a perder el encuentro contra la Real Sociedad. Sí, sí, ha caído lesionado Laporte, también Leque, que bueno, que es un jugador de simple rotación, pero dos nuevas bajas importantes para el Athletic, aunque hay que decir, en el caso de Iñaki, que la verdad que también estaba dejando muchas dudas en su nivel, no ha tenido un buen inicio de temporada y no sé, yo creo que los grandes problemas están viniendo en la delantera, creo que le está costando mucho hacer gol, teníamos ese dato que durante la lesión de Nico creo que no hubo goles o hubo muy poco, no sé si era un gol, No, no, creo que no la convirtió. estadística es que sin Nico Williams el Athletic Club no, Eso, no había ganado. no había ganado, eso es. Pero no sé, recuerdo que había muy pocos goles, o sea, apenas estaba generando. Sí que le hemos visto marcar últimamente a Guruceta algún gol, pero jugadores que el año pasado pues marcaban diferencia en muchos partidos, como Sancés, como Berenguer, están, no sé si un nivel o varios niveles por debajo de la pasada temporada. Entonces,
Creo que en defensa se han mantenido bien y en la portería Simón tampoco está dando un nivel bajo, o sea que está bien también, pero me deja muchas dudas en el ataque. Le falta mucho gol. Tú que eres un gran experto en todo el sistema de cuotas, que te gusta a ti también, bueno, pues echarle tus euritos para animar un poquito lo que es el fin de semana, ¿no? Que eso es como que se agradece siempre, ¿no? Se ve el partido de otra manera, ¿no? Con más sufrimiento, no sé si decirlo, si con más o menos sufrimiento, pero lo que veo sobre todo son unas cuotas muy igualadas en Jueguin, ¿no? Le dan 2,70 a la victoria de la Real Sociedad en casa y le dan 2,75 a la victoria del Athletic Club fuera. El empate se paga a 3,10. Sí que tengo claro que es un partido que yo no lo llevaría personalmente al empate. Me cuesta verlo un poco. Y no sé tú cómo lo ves. ¿Por qué cuota te tiran mejor? Si la victoria de la Real Sociedad, la victoria del Athletic o incluso, como decimos, el propio empate. A ver, la verdad que me deja mucha duda. Entiendo muchísimo las cuotas que estén tan ajustadas porque creo que nadie ve claro quién puede salir aquí vencedor y más en un derbi. Yo creo que, o tengo eso en la memoria, que en los últimos años el Atlético ha hecho bastante daño a la Real. En su campo, además. Sí. Es que no sé, tengo esa El sensación. último encuentro Real Sociedad Athletic Club en Anoeta fue un empate 0-0 la temporada pasada. La anterior fue una victoria 3-0 de la Real Sociedad al Athletic. La anterior una victoria de la Real Sociedad ante el Athletic 3-1 también. Y luego encontramos sendos empates. Hablamos ya de la temporada 2021. Con lo cual, para encontrar una victoria del Athletic Club en Anoeta, ¿vale? Me tengo que remontar a la temporada 2017. Si no lo Bueno, tengo mal, los fíjate, registros por aquí. pues es todo lo contrario, entonces a lo que no sé por qué tenía yo Sí, esa no, sí, sensación. sí que es verdad que de los últimos encuentros, sobre todo en San Mamés, sí que ha habido un mayoritario peso del Athletic Club. En los 4 últimos duelos en San Mamés han conseguido esas victorias y también hay que destacar ese 4-0 de la temporada 2022. Pero quizás sea ese un poco el refresco más reciente que tengamos. Pero victorias del Athletic Club en Anoeta, la última que sumo es, que me corrijan nuestros oyentes si me equivoco, pero creo que no es así, en la temporada 2017. Real Sociedad Athletic Club 0-2 para el conjunto guipuzcoano. Al contrario, Entonces perdón, para el conjunto bilbaíno. me decantaría entonces más por ir a la victoria de la Real o un 1x viendo las estadísticas. Iba a decir que confiaba en que el Athletic, pues bueno, pudiera ser un partido de inflexión para ellos, pero claro, me deja muchísima duda lo visto el otro día ante el Getafe y encima con una Real que viene de ganar y que, bueno, el otro día decía, antes de ese partido decía Sergio Francisco que cuando ganaran un partido que iban a venir varios de seguido o algo así, ¿no? Él tenía la confianza que digamos que en cuanto abriera la lata de volver a ganar iban a seguir mejorando, iban a llegar buenos resultados. Así que voy a decantarme, me decantaría por esa circunstancia, creo, sí. Pues si queréis seguir un poco lo que apuesta Juanjo para este partido, tenemos por aquí una cuota a 6,50 que es gana Real Sociedad y ambos equipos marcan. Porque sí que es verdad que me da la sensación de que ambos equipos pues tienen esa exposición, ¿no? Para recibir gol. Le pasó a la Real Sociedad este mismo fin de semana contra el Sevilla, ¿no? Fue un partido que al final acaban ganando 2-1, pero donde volvieron a tener, bueno, pues esos problemas endémicos que están teniendo esta temporada. Y por qué no hablar del Athletic. Yo sí que es verdad que gustándome más este pasado reciente del Athletic Club, sí que es verdad que no me animo tampoco a apostar claramente por el Athletic Club, ¿no? Me genera muchas dudas y no me parece que un Nico Williams con más partidos sea suficiente, ¿no? Para un equipo que nos está dejando muchas dudas. O Jan Sánchez no está del todo bien, encima no vamos a contar con Laporte, Vivian no está teniendo tampoco una gran temporada, por tanto se me hace bastante complicado apostar abiertamente por el Athletic Club. Nada, un titular para este partido, Juanjo, y nos vamos a nuestra sección de Sorar. Bueno, pues que no sé qué decirte, que ganará el que menos mal esté. Pues en este caso
Partido abierto, derbi vasco, derbi de alta tensión, con los dos equipos clasificatoriamente, como decimos, bastante tocados, por así decirlo. El Athletic que esta semana salió de esas posiciones europeas, la Real Sociedad por su parte que sí que ha salido de esas últimas posiciones con la victoria ante el Sevilla, pero que tampoco llega en su mejor momento. Partido abierto y eso siempre para el espectador neutral pues también tiene ese componente de emoción que esperamos aderezarlo con Jueguin y a cada uno que decida. Las cuotas son bastante buenas, así que nos vamos con nuestra siguiente sección. Hablamos de Sorar. Y en cuanto a Sorar lo tenemos claro, Juanjo, ¿no? Esta semana, bueno, pues que pasamos por la construcción de un equipo de la liga. Y lo aventuraba un poco en esa pequeña introducción, ¿no? Que lo que más me sorprende, lo que más me ha sorprendido ha sido el stack defensivo que me cuentas, pero antes de nada, antes de darme toda esa cuenta, sí quiero que te pide que me cuentes un poco la dinámica que vamos a seguir con Sorar, que vamos a recomendar hoy. Bueno, pues vamos a hacer un equipo top para intentar campeonar, ¿no? Para intentar ir a los grandes premios. Trajimos en algún momento chollos para ir a umbrales o algunos mejores por posición. Y ahora vamos a hacer un equipo en el que una de las normas ha sido que me he impuesto para no traeros el stack del Madrid, que sería realmente otra estrategia. Podríamos tener un stack del Madrid, que ahora mismo es el líder y el claro favorito a llevarse la liga, y es una posibilidad buena también. Pero bueno, como está este multi-stack que te da un 2% más cuando solo tienes cuando tienes un máximo de dos jugadores por equipo, te da un 2% más en tus puntuaciones, creo que también es interesante. Y me he puesto esa norma en este equipo top para ganar. Y si quieres, pues comenzamos con ese Sí, combo sí, defensivo. sí, pero bueno, simplemente como nota, Solar está de Halloween, por cierto, así que tenéis en el mercado disponibles esas cartas especiales de Halloween con los jugadores, algunos convertidos en monstruitos, ¿no? Un poco así tipo Ujú. zombie o no sé, o muertos vivientes. Sí. Nico Williams, Lamine Yamal, no sé. A mí personalmente tampoco es que me apasione este diseño nuevo, pero sí que es verdad que todas estas cartas podéis utilizarlas en un nuevo sistema de juego, en una nueva jornada especial este fin de semana, donde se van a repartir 40.000 euros. Así que, oye, ni tan mal, ¿no? Para aquel que quiera, el diseño, como digo, no es el más bonito, pero sí que es verdad que a nivel competitivo funciona. Y nos vamos con ese stack, como decía Juanjo, y ya enseñamos al primer jugador, que es un portero bien de precio, ¿eh? Sí. A ver, aquí, si vemos datos, hay bastante igualdad en general entre los porteros, con una media bastante parecida, entre 53, 58, algo así, en los últimos 15 partidos. Hay bastantes guardametas. O sea, podemos tener un Unai Simón, un Odiseas o Black. Incluso Aaron Escandel también me parece interesante. En este caso me he decantado por Batalla, porque a mí me gusta el tema del combo defensivo. Creo que suma bastante si tu equipo logra portería cero. Entonces, como el defensa que ahora veremos es del mismo equipo, pues he traído la portería Augusto Batalla. Lleva tres porterías seguidas a cero en la liga, ante Alavés, Levante y Real Sociedad. El Rayo vuelve a dar esa versión que nos gustó tanto el año pasado, tras un mal inicio esta vez, pues está comenzando a despertar y me parece un portero barato y que tiene una media de 56 puntos en los últimos cinco partidos, contando que hizo una mala puntuación en Conference, y lleva 54 en los últimos 15. Entonces, bueno, creo que ha despertado el Rayo y me parece muy interesante Batalla, además Bueno, un portero con cero competencia. y lo que mola también, por otro lado, es que no rota en Europa, ¿no? Que es algo que suele pasar a Claro. algunos porteros. En este caso, con Batalla, pues no rota en Europa, con lo cual lo podemos aprovechar también en las intersemanales. Me voy por su compañero de equipo, Florian Lejeune, el central que me traes. Yo tengo su cartita, muy rica, ¿eh? Sí, no, ahora mismo y cuesta 10 euros además, que también es un precio barato, pero ahora mismo creo que es el defensa con mejor puntuación de la liga en esos últimos cinco partidos, un 76, y lleva media los últimos 15 partidos de 61. Em, la opción que decía antes cuando hablaba del Madrid es porque he pensado en el combo defensivo Courtois-Militao, porque para mí Militao es otro de los defensas que ficharía sin, Ya, el sin problema ninguna también. duda.
El problema también es que Leyen y Batalla cuestan lo mismo que Militao, o sea, Claro, eso es que, bueno, incluso creo que se puede sacar hasta más barato el portero y el defensa de Rayo que el claro. propio Militao. Y de ahí por eso, pues decir, mira, pues me voy a un equipo donde por lo menos la defensa, viendo que puntúan similar, porque es bastante similar la puntuación de Leggini, Militao y de Courtois y Batalla, pues me decanto por la pareja del Rayo, que está a un precio mucho más bajo, ¿no? Y ya, pues me pegó la morterada, la inversión grande en la delantera, que creo que es la clave para campeonar en Solar. No te la has pegado en la delantera, sino que has empezado un poquito antes, ¿no? Porque ese centro del campo Sí, es la vamos cartita que me ya. enseñas potente, ¿no? Sí, ya vamos con lo gordo. Para mí, Pedri está siendo el mejor en Sorar. Una media de 79 en los últimos 5 partidos, 75 en los últimos 15. Es cierto que no estuvo a su mejor nivel en el Clásico, pero bueno, se está haciendo un temporadón espectacular. Es un jugador que puntúa bien, aunque no haga asistencia, aunque no marque goles. Que el día que los marca, además, se te va a ir prácticamente al 100. De hecho, lo veíamos en los dos últimos partidos, ¿no? Ante Girona y Olympiacos se va a 89 a 87 porque marcó y asistió. Pero bueno, viene de hacer más de 70 y más de 60 en muchos partidos. De hecho, ayer le expulsan, que eso te resta mínimo 20 puntos y a pesar de eso hizo un 40, ¿no? O sea que su puntuación probablemente habría estado por encima de 60 si no ves esas dos tarjetas amarillas. Y fue un mal partido. Entonces creo que si quieres campeonar esta carta, pues es la tuya. También te digo, ni tan mal, ¿eh? Le tocaba ya rotar a Pedri. Bueno, pues va a rotar Sí, por esa doble tarjeta amarilla, pero bueno, tampoco le viene mal un poquito de asueto de descanso al bueno de Pedri, cuya carta, pues eso, el valor vemos, ¿no? Unos 160, 150, depende de donde lo saquemos, ¿no? En el mercado secundario igual la podemos conseguir por unos 130 o cosas así. Es una carta, desde luego, que merece la pena. Y nos vamos para el que está siendo el jugador pues más resolutivo de la liga. En este caso, Kylian Mbappé, que sigue empeñado, yo creo que no sé si llegará a esa cifra de 40 goles en liga, ¿eh? Pero va camino de. sí, sí, no, está siendo en cuanto a goleador muy superior al resto de delanteros y en Solar es clave, ¿no? Además, también Mbappé si no marca, no es un jugador que puntúe mal, ¿no? Suma bastante también normalmente y bueno, sus medias es que 1,86 en los últimos 5 partidos, 1,83 en los últimos 15. Creo que va a haber pocos jugadores en Solar que lo igualen. Y en los últimos 40 partidos son 72. O sea que es un jugador muy regular, siempre te va a hacer alguna acción decisiva prácticamente en todos los partidos. Eh, para mí ahora mismo es el mejor jugador del mundo, así que bueno, hay que fichar. Si vamos con ese equipo top, no podría dejarle fuera. Es el primero en el que pensé, obviamente. Yo por criticar algo de Mbappé, he de decir que entre Chesney y Kylian Mbappé pues me privaron de llegar al tercer reto de Sorar en la liga y Sí. pues oye, 50 euros que volaron por esa tajada del portero polaco o por ese error de Kylian Mbappé, que creo que el penalti, por cierto, no estuvo mal tirado, pero es que yo creo que estuvo muy bien parado por Sí, parte de Chesney. No era de estos penaltis que decimos, "Uf, qué mal lo ha tirado, ¿no?". Bueno, puedes tirarlo mejor, evidentemente, si va a la escuadra, pues no lo alcanza. Pero en este caso iba fuerte y al centro y arriba, a la derecha y arriba, y es que la mano de Chesney es tremenda, ¿no? Oye, te he censurado un poco, me refiero, me has dime. puesto otras opciones para la carta comodín, en este caso me ponías a Arda Güler y a Vinicius, pero te la he cambiado. Así que ya estamos Pues, mostrando en pantalla a Jude Bellingham. eso te iba a decir, imaginaba Bellingham. Sí es cierto que si miramos puntuaciones, Arda venía siendo de lo mejor de la liga, pero claro, ahora con esas dudas, además que me has dejado de verdad del partido y el buen momento en el que viene Bellingham, me parece correcta. Creo que podría valer perfectamente Vini, es que yo creo que Vini va a ir a más en la temporada. Pero quizás Guller sí que pueda ir a menos y me parece buena opción Bellingham, ¿no? Ya lleva 3 muy buenas puntuaciones en los últimos partidos, son 64 en Getafe a pesar de no hacer acción decisiva, hizo un 88 ante la Juve con su gol y viene también de marcar y asistir contra el Barça y de volver a hacer un 79. Pues bueno, sí, te lo compro. Además,
por precio tampoco está una locura para cómo están los cracks. Pero ten en cuenta, por ejemplo, la Min se va casi a 180 euros, 100 euros más que Bellingham. Me parece perfecto Bellingham para acompañar O sea, a pasa Mbappé. que en la MI sí que es verdad que todavía aplica mucho ese sub-23, ¿no? Esas cartas sub-23 tan longevas. Y bueno, aparte que estamos hablando también de uno de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Entonces siempre al final eso encarece el precio. De hecho, el precio de Kylian Mbappé y Lamine ha estado más o menos acorde. Ahora sí que es verdad que está un poco más alto el de Mbappé. Pero creo que entre dos cartas que estén más o menos acordes, la que tenga una vigencia de sub-23 mayor siempre va a tener un mayor potencial y valor. Porque eso sigue siendo parte de la esencia de Sonar, ¿no? Ese sub-23, del que por cierto hablaremos muy pronto en Jornada Perfecta. Juanjo, pues me gusta mucho el equipo. Lo que pasa es que, claro, para esto hay que ahorrar, porque así, en función de lo que me has dicho, pues hemos metido a nuestros oyentes en 350, pues, 450 euritos, ¿eh? Montar el Sí, equipo. Que no está mal, ¿eh? sí. Pero... O sea, no está mal si vas a intentar conseguir los primeros puestos, que es donde están los grandes premios, ¿no? Probablemente con un podium ya eso estaría ya, esa inversión ya los tendrías en premios. Pero bueno, a lo largo de la temporada, pues creo que si quieres competir a lo grande y a esos premios altos, pues tienes que ir con equipos así. Ya digo, tenéis el vídeo de hace un par de semanas en el que hablábamos de dos equipos muy interesantes si quieres ir a umbrales, bueno, que es otra estrategia diferente, es por ejemplo la que suelo llevar yo, ¿no? No suelo tener tanto equipo top en cartas de temporada. Así que bueno, yo os dejo las dos opciones ahí No desdeñéis para que esos las tengáis. primeros puestos, que tenemos un jornalero, un buen amigo, Leiten, que está ahí luchando. Es pendiente de ese Atlético de Madrid, a ese Real Betis Atlético de Madrid, pendiente para llevarse 3.000 euros, ¿eh? O sea, Claro. poca broma, que supongo que verá el partido hoy encendido, ¿no? Como es normal. Juanjo, te envío un abrazo. Nos vemos ya la próxima semana o en otro podcast. Muchas gracias por todo, y a nuestros Venga, oyentes, muchas gracias por echar un ratito más con nosotros. Un abrazo, hasta la próxima. gracias a ti, Javi. Chao, chao. Chao, chao.